El tema de esta presentación es las técnicas de creatividad. Esta es una parte específica dentro del proceso de pensamiento de diseño. Visto desde afuera podría parecer que la fase de creatividad es el tema más importante de todo el proceso. Y, sin embargo, sin querer demeritar el rol que la creatividad tiene, lo que yo quisiera enfatizar es que la creatividad ocurre en las personas de una manera natural. En la medida en que haya habido una buena investigación precedente, en la medida en que la etapa de descubrimiento y la etapa de interpretación en particular hayan sido hechas con suficiente seriedad, detalle, intensidad, eso garantiza que el equipo va a tener suficiente materia prima para su trabajo creativo. Como digo, la creatividad ocurre naturalmente en las personas. Las técnicas que vamos a ver en esta presentación se limitan a liberar un potencial que ya está en cada uno de nosotros. La técnica concreta de la que vamos a hablar en esta presentación se llama Scamper. Scamper es un acrónimo cuyo significado está descrito aquí. Está compuesto por las primeras letras de las palabras sustituir, combinar, adaptar, multiplicar o magnificar, poner en otra situación otro uso, eliminar, reversar o reducir. Entonces, ¿en qué consiste Scamper? Scamper simplemente es una manera de imponer patrones de pensamiento a nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro tiende a ver el mundo como lo ha visto en el pasado, es decir, desde que nacimos, crecimos, aprendimos a comportarnos como adultos, hemos construido una cantidad de patrones en nuestro cerebro, patrones que nos explican la causalidad del mundo en que vivimos. Acudimos a esos patrones para entender, para decir, dado que pasó esto, entonces debe pasar aquello. Los patrones que tenemos en la cabeza también nos imponen hábitos, nos dicen qué es apropiado en cada momento, qué es lo que debemos hacer. Esos patrones que tenemos insertos en nuestra cabeza son los grandes enemigos de la creatividad, porque lo que estamos haciendo con esos patrones es replicar lo que ya hacíamos, lo que ya sabíamos hacer. Esos patrones tienen una razón para existir y es que le dan al cerebro humano un nivel de eficiencia que es muy alto, particularmente alto para la capacidad de cómputo que tiene. Es una solución ingeniosa ante la necesidad de procesar la enorme cantidad de operaciones que tenemos que manejar en nuestro cerebro en un día cualquiera. Sin embargo, los patrones que tenemos en la cabeza son los enemigos de la creatividad. ¿Cómo podemos luchar contra esos patrones? Lo que dice Scamper es, lo que tenemos que hacer, no importa cuáles son esos patrones que tenemos en la cabeza, lo que importa es que vamos a ir contra ellos. ¿Cómo vamos a ir contra ellos? Los vamos a sustituir por otros. Vamos a combinar, adaptar, multiplicar, magnificar, etc. Lo entenderemos más claramente en los ejemplos que vienen a continuación. ¿Qué es lo que vamos a sustituir, combinar, adaptar, multiplicar, etcétera? Pues bueno, en este momento, dentro del proceso, tenemos una gran cantidad de información sobre personas que son actores del problema, sobre objetos que ellos manejan, sobre tiempos que rigen su comportamiento, sobre secuencias en sus relaciones, sobre rituales, sobre una gran cantidad de elementos que hemos analizado y que hemos, si se quiere, hemos hecho una descomposición del problema en sus elementos fundamentales. Ahora tenemos esos elementos sobre la mesa, lo que vamos a hacer es aplicarles Scamper. Primera palabra de Scamper, sustituir. Lo que tenemos que hacer es tomar un elemento que está dentro de la situación y vamos a sustituirlo por otra cosa, por algo que sea inusual, sorprendente. ¿Qué podemos sustituir? Algunos ejemplos están aquí. Personas, objetos, emociones, responsabilidad, control, tiempos, lo que se nos ocurra. Por eso es tan importante tener claro el inventario de elementos que componen la situación antes de comenzar. Con un buen inventario de situaciones, de elementos observados en la situación, vamos a poder hacer un buen trabajo con Scamper. Algunos ejemplos. Este ejemplo plantea una acera, un andén, donde la superficie ha sido sustituida por caucho, por goma. Entonces, tenemos un andén donde en su superficie podría aparecer una llanta, si se quiere. Ya vemos entonces cómo funciona. Miramos qué es una acera, de qué está compuesta, cuáles son sus elementos, vemos que tiene una superficie y pensamos, ¿de qué está hecha la superficie usualmente? De concreto, de ladrillo, de adoquín. ¿Por qué podríamos sustituirla? ¿Por qué podríamos sustituirla por algún otro elemento que sea bien diferente a los que estamos acostumbrados?
Aquí la solución fue caucho. A propósito, la fuente que está citada en la base de la diapositiva, moreinspiration.com, tiene una enorme cantidad de ejemplos de soluciones creativas que guardan una relación con este tema de los patrones. Ya lo verán cuando entren allá. Muy bien, otro ejemplo. Sustituir. En este ejemplo, una empresa decide sustituir el envase, la información que está en el envase de una botella de vino para lograr su objetivo. Entonces, ¿cuál información hay en la botella de vino? Bueno, está la etiqueta que trae una cantidad de información sobre el viñedo, el año del cultivo, etc. Está el color de la superficie de la botella, que usualmente es verde. Lo que hace esta gente es decir, vamos a sustituir el color en la superficie de la botella y vamos a darle un nuevo contenido informativo a ese color. Entonces, esto es para consumidores que no quieren aprender mucho sobre toda la complejidad del vino, pero quieren tomar vino. Para estas personas, esta empresa les dice, mire, usted lo único que tiene que saber es cuál es el color de la botella que le gusta, el color y el número. De ahí para adelante, usted ya puede escoger lo que necesita. No es para todos los consumidores de vino, es para personas que no están acostumbradas a tomar vino y no tienen interés en convertirse en unos grandes especialistas del vino. Lo importante es, tengo claro cuál es mi segmento, cuál es el grupo de consumidores al cual quiero afectar y cuál es el job to be done. Para este grupo de consumidores, probablemente, el job to be done era, ofrézcanme una manera más sencilla de consumir vino. Las maneras, los empaques tradicionales y la información tradicional realmente no me sirven. Quiero otra forma de hacerlo. Y aquí está la solución. Este es un caso interesante porque se trata de un servicio, de lo cual no es fácil conseguir muchos ejemplos. Este es un banco que está en Estados Unidos, en un estado del noreste, y el banco tiene una propuesta de valor que dice, somos un banco familiar. Le ofrecemos a usted, nuestro cliente, un tratamiento familiar. Sin embargo, hicieron una auditoría de servicio y se dieron cuenta que esa promesa no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque simplemente la gente tenía que cumplir en este banco las mismas colas y hacer los mismos procesos que hacían los bancos más grandes y más distantes. Entonces, en este banco lo que hicieron fue sustituir el sitio donde se sienta el cajero, porque identificaron correctamente que más del 90% de las tareas que la gente quiere realizar en una sucursal de un banco tiene que ver con el cajero. Y en ese punto de contacto hay una situación de dolor, en el sentido de que normalmente el cajero está detrás de un vidrio blindado, la situación no se presta para el intercambio de información, ni para una actitud amable de parte del cajero, etcétera. Entonces el banco sustituye este elemento, el propio escritorio donde se sienta el cajero, y con eso cambia la experiencia del servicio. Aquí hay un ejemplo del prototipo que utilizó el banco para hacer esta prueba. Ya veremos más sobre prototipos en otra presentación. Muy bien, combinar. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos combinar? Aquí hay una lista. Personas, materiales, forma y función, el observador y el observado, categorías, razas. Son muchísimas las posibilidades. Veamos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una combinación bien exitosa en Colombia. El yogur con cereal. Lo que se hizo fue empacarlo de una manera que los niños lo puedan llevar al colegio. Aquí hay un job to be done para el niño y un job to be done para la mamá. Muy exitoso. Este ejemplo combina la pata de la mesa con un tomacorriente, con varios puntos de toma de corriente. Está resolviendo un problema que creo que todos podemos entender. La necesidad de lograr acceso rápido y eficaz a energía eléctrica a lo largo del día. Una solución bien interesante para un problema común. Este es huevo más información. Aquí lo que se está haciendo es, el huevo está cubierto con una tinta invisible que reacciona ante el calor. Una vez que el huevo lleva suficiente tiempo a una temperatura dada, la tinta se revela y informa. El huevo está tibio. Solución interesante para la gente que no tiene mucha práctica al cocinar. Otro ejemplo, las gafas bifocales. No necesita mucha explicación. Se están combinando los lentes de miopía y presbicia en una sola armazón. Adaptar, según Scamper. ¿Qué es adaptar? Aquí vale la pena, este es una de las enfoques que tiene mayor productividad, digamos, y en la práctica se ve que cada vez que uno hace esta pregunta se abre un espectro de posibilidades. Aquí el asunto es pensar
¿Cuáles son los elementos fundamentales del problema y cómo el problema ha sido resuelto en algún otro ámbito, en algún otro sector económico, en la naturaleza, en alguna parte? Alguien más ha resuelto un problema muy similar en alguna parte. ¿Cómo podemos adaptar las lecciones que nos deja esa experiencia, esa situación para nuestro propio beneficio? Un ejemplo es este. En IDEO les plantean la necesidad de innovar en la sala de urgencias de un hospital. Esta empresa decide no solamente ir a mirar cuál es el mejor hospital del mundo, sino también van a ver quién ha resuelto un problema similar en una situación análoga. Y encuentran esto. Una vez que uno ve que la analogía se nos presenta, pues es bastante clara. Tanto en la sala de urgencias como en los pits de Fórmula 1 tenemos un problema muy parecido. Entonces, a los pits de Fórmula 1 llega un automóvil que vale millones de dólares, los errores se pagan carísimos, le caen encima una nube de profesionales cargados de equipos sofisticadísimos, el tiempo es oro. ¿Cómo hacen ellos para funcionar frente al reto del tiempo? ¿Qué podemos aprender de la forma como ellos trabajan para poderlo aplicar en la sala de emergencias? Ya ven ustedes cómo va la lección. Este es otro caso también de IDEO. Se inventan en la Clínica Mayo, para la Clínica Mayo, un corredor de la medicina interna. Esto es, unos cubículos donde los pacientes esperan que el médico venga. Los cubículos están en línea, de modo que los pacientes tienen un gran nivel de información sobre qué es lo que está pasando en el corredor mientras médicos y enfermeros llegan. Es una solución inspirada en la forma como operan las plantas industriales, donde cada operario tiene visión sobre todo lo que está pasando en la línea de producción. Es una respuesta al problema de que detectaron en su fase de observación, donde los pacientes les decían que uno de los problemas más grandes a la hora de ir a un hospital era el hecho de que al paciente lo encierran en una salita pequeñita, el médico se va y lo dejan allá una cantidad de tiempo sin ninguna información. A través de esta disposición de los cubículos, IDEO plantea una solución donde el paciente resuelve su problema de información. Ahora ya sabe dónde viene el médico. Este es un caso más científico. Un equipo está intentando desarrollar unos zapatos que permitirían caminar por las paredes, y para hacerlo se está inspirando en la forma como caminan los insectos por las paredes. Magnificar o multiplicar. Ya entendemos cómo es la lógica, entonces vamos a pasar rápido por acá. ¿Será que podemos coger algún elemento del problema y volverlo grande, extensivo, muy importante dentro de la solución? ¿Podemos convertirlo en un factor dominante? Este es un ejemplo de unos tenis donde toda la propuesta de valor, la propuesta de diferenciación, está puesta en la punta del zapato. La promesa es que la tecnología permite que la fuerza que hace el corredor al apoyar la punta del zapato contra el piso le va a permitir proyectarse mucho más eficazmente hacia adelante. Toda la solución está enfocada en un punto dentro del zapato. Toda la diferenciación está ahí. Este es un ejemplo sencillo pero realmente muy ilustrativo. Es un espejo retrovisor que va de un lado al otro del vidrio panorámico. Lo que está haciendo esto es magnificar la solución que ya teníamos. Simplemente es la misma pero la agrandamos, y con esto es posible resolver los puntos ciegos que tenemos a la derecha y a la izquierda cuando conducimos y que son la fuente de muchos accidentes. Multiplicar. Esto es una idea muy interesante. Es una empresa que le vende a la gente unos bloques estilo Lego y se los manda al sitio de la construcción, y luego el usuario mismo toma los bloques y construye su propia casa. Cogemos los bloques y los multiplicamos para llegar a la solución. Poner en otro uso. Seguimos en Scamper. Tomemos algún elemento de la solución y pongámoslo a hacer algo diferente. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto limitamos los usos de los elementos que tenemos frente a nuestros ojos, simplemente porque su relación con el contexto la entendemos como establecida, fija, inmutable. Veamos algunos ejemplos. Para entender lo que estamos diciendo, miremos esta ilusión óptica. Aquí en la mitad, ¿qué hay? ¿Hay un número 13 o hay una letra B? ¿Qué hay? Pues la verdad es que puede haber un número 13 o podría haber una letra B. Todo depende de lo que miremos a su alrededor. Si leemos la línea horizontalmente, vemos una B. Si leemos la línea verticalmente, vemos un número 13.
En realidad probablemente ni siquiera hay un 13 ni una B. El signo no es completo para ninguno de los dos casos. Son los elementos que están alrededor los que le dan un significado que podemos interpretar. Miremos, ¿qué puede pasar cuando uno decide poner en otro uso los elementos que tiene enfrente y reevaluar el valor de los elementos y su relación con el contexto para ver cómo podríamos poner en otro uso y llegar a una solución? Esta es una torre celular diseñada para ser instalada en sitios lejanos. Uno de los grandes problemas para hacer esto, para poner una torre celular en un sitio retirado, es la dificultad para alimentar esa torre con energía eléctrica. En este caso, se identificó que había elementos del contexto que podían resolver la solución. En particular, es un sitio donde el viento sopla con mucha fuerza. Lo que hizo el equipo de ingenieros fue tomar un elemento de la propia torre y un elemento del contexto y utilizarlo para resolver el problema. Entonces, la torre tiene aquí arriba unas aspas, unas turbinas de viento que toman la energía eólica y a partir de ahí generan la energía necesaria para alimentar la torre de celular. Ingenioso. Poner en otro uso. Es una pintura, un producto norteamericano donde lo que se hace es, se pinta la pared de arriba a abajo y el resultado es que sobre esta pintura podemos dibujar con marcadores borrables. Entonces la pared queda convertida en tablero. No solamente un pedazo de la pared como estamos acostumbrados a hacerlo, sino que uno puede pintar la pared completa, ¿no? Estamos cogiendo la pared y le damos otra función. Se convierte en tablero. Este es un caso simplemente de arte, si se quiere. Estas baldosas que se ponen en el piso capturan la energía cinética que tienen los caminantes y genera un poco de electricidad que prende una luz. Lo que todo el propósito es hacer que la gente sea más consciente de dónde está la energía todo el día y que nosotros mismos somos transportadores de energía. Están tomando el piso y lo ponen en otro uso para este propósito. Aquí tenemos una chapa, una cerradura de una puerta que combina al mismo tiempo cerradura y luz eléctrica. Cuando abrimos la puerta, al mismo tiempo estamos prendiendo la luz. Está resolviendo un problema que tenemos siempre que entramos a una habitación vacía, a través de tomar la cerradura, la chapa, y ponerla en otro uso. Eliminar. ¿Qué podemos quitar? ¿Cuáles elementos podemos retirar físicamente de la situación? Y a partir de allí construir una solución creativa para el problema que tenemos. ¿Qué pasa si miramos los elementos importantes de la situación y los quitamos exactamente a ellos? Y a partir de esa situación construimos una solución creativa. Ejemplo, esto es Netflix, el modelo es conocido ya en Colombia. En su origen, Netflix nació para hacer blockbuster sin blockbuster. El emprendedor que se inventó Netflix se puso a pensar cómo podemos quitar todos y cada uno de los elementos característicos de aquel modelo de negocio, del modelo de negocio de blockbuster. En particular, el pago y la forma de pago y las multas, que era lo que más le torturaba. Pues Netflix es eso, no solamente es blockbuster sin blockbuster, eliminando blockbuster. No tiene las películas en unos corredores con físicamente dispuestas en unas estanterías. No tiene la manera de pagar que tenía Blockbuster, que era, se pagaba por película y se pagaba una multa si había atraso. Esta empresa funciona a través de Internet. Originalmente funcionaba enviando discos a través del correo. Y el pago se hace de una manera diferente. Tiene una suscripción de un valor fijo mensual y el usuario puede sostener en su casa podía sostener en su casa 2 películas máximo, como máximo, sin tener que pagar multa si se demoraba con ellas. Si las entregaba rápido, podía seguir alquilando películas por el mismo precio que ya había pagado. Era un modelo de precios completamente distinto al de Blockbuster. Deliberadamente distinto. O sea, se diseñó para poder mostrar que este negocio funcionaba mejor si se eliminaba la manera de pagar que tenía Blockbuster. De hecho, fue tan poderoso que sacó a Blockbuster del mercado. Aquí está Zipcar. Es un modelo bien interesante de arrendamiento de automóviles donde se arriendan los carros sin tener que ir a un gran parqueadero donde se almacenan los vehículos. ¿Qué significa esto? Los carros están en la calle, disponibles, y el usuario de Zipcar simplemente los busca a través de internet, llega hasta el automóvil y con su tarjeta de socio, que le ha costado una plata por la que paga durante el año, la acerca al carro y al acercar la tarjeta, el carro se abre. Las llaves están adentro. El carro está en cualquier parte de la ciudad.
Es una manera distinta de entender el problema del alquiler de carros. Esto es Lego sin Lego. Aquí la gente de Lego creó un sitio web donde hay unas fichas digitales. Los usuarios pueden abrir una cuenta personal y reciben unas fichas. Construyen modelos con esas fichas y luego los muestran a los miembros de la comunidad. El beneficio es que en la medida en que las personas que ven el diseño les parece chévere, pues lo anotan en el sitio web. De manera que ahora Lego tiene una gran extensión de marca que les costó realmente una extensión que le permite llegar con su marca por el mundo entero a un costo extraordinariamente bajo y además tiene todo un sistema de investigación de mercado. Por el tema de eliminar, por ponerse a pensar cómo hacer Lego sin Lego. Finalmente, reversar el último patrón de Scamper. Y es, pensemos en cuál es el elemento clave del problema y consideremos cuál es el opuesto, el antónimo, el inverso. Veámoslo patas arriba, empecemos por el final, cambiemos la perspectiva, ¿no? Veamos la solución en el propio problema. ¿Cómo podemos reversar algunos elementos del problema para llegar a una solución? Otra ilusión óptica que nos ayuda a entender de qué se trata esto. Aquí podemos ver dos perfiles o podemos ver un jarrón. Lo interesante de esta ilusión óptica es que también nos muestra lo difícil que es reversar. Una vez que hemos visto los dos perfiles, nos cuesta un trabajo muy grande ver el jarrón. Y al revés, una vez que hemos visto el jarrón, nos cuesta un gran trabajo ver los dos perfiles. Todo el punto de este ejemplo es darnos cuenta de hasta qué nivel nuestro cerebro exige que los elementos que tenemos en nuestra cabeza tengan una dirección y un sentido. Y una vez que les hemos adjudicado una dirección y un sentido, ya nos queda muy difícil cambiar. Esto es arte, son unos árboles que crecen para abajo. A mí personalmente me produce un fuerte impacto cada vez que veo esta fotografía. ¿Por qué van para abajo? ¿Por qué no pueden ir para arriba como hacen los árboles normales? Alguien en el mundo de la industria utiliza este principio para generar un producto exitoso. La tal salsa de tomate Heinz tiene en su posicionamiento el hecho de que es muy fuerte, muy roja, muy sustanciosa y también muy difícil sacar de la botella. Los de la empresa se dieron cuenta que la gente que consumía la salsa de tomate solía guardarla así, boca abajo, para que fuera más fácil después sacarla de la botella. Pues lo que hicieron fue aprovechar esa enseñanza de los consumidores y hacer una botella al revés, donde la botella se apoya en la tapa y no en la base. Esto es Innocentive. Es un sistema de generación de innovación abierta creado por Eli Lilly. La idea fundamental es que aquí en este sitio web se plantean desarrollos de innovación y personas en el mundo entero responden a esos retos. Cualquiera puede plantear un reto de innovación para que lo responda cualquier persona capaz en el mundo. Es reversar, es un muy buen ejemplo de reversar porque va en contra de la idea tradicional que dice que la innovación tiene que ser realizada al interior de la empresa. Lo que dice Innocentive es, no hay tal. La empresa no tiene por qué desarrollar toda la innovación que necesita, podemos obtenerla afuera.